Regresamos con argumentos, ya por acá también tengo mi celular por si ustedes tienen preguntas, también estarlas compartiendo y leyendo en el transcurso de nuestro programa. Seguimos conversando con Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Foro Cívico. Estábamos hablando pues del tema de qué se puede hacer en la coyuntura venezolana, un año con 500% de inflación. Obviamente esto lleva a que las expectativas del aumento salarial, muchos sindicatos tenían propuestas de $200 al mes. Otros sostenían pues la hipótesis de que se debe cumplir lo constitucional, según el artículo 91, que el salario mínimo se ajuste a la canasta básica que está en $500. Pero nada de esto ocurrió, ni siquiera en las estimaciones más modestas, sino aumento en las bonificaciones. Y hay muchos sectores que decían, bueno, ganó el grupo Fede Cámaras dentro de esas conversaciones o de esas negociaciones, esto no favorece a la gente. El gobierno de Nicolás Maduro tomó otro camino, mientras que otros pues señalan que era la única opción que tenía el gobierno, quien además no le conviene pues quedar mal respecto al tema económico, porque vamos a elecciones en el 2024. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, Rosa, yo creo que esto no es un tema para buscar politizarlo, para buscar lavarle la cara a una institución empresarial o a un político o a un gobierno. Yo creo que este es un tema que deberíamos tocar, no desde el amarillismo, ni desde la visión binaria de favorecer la narrativa del gobierno o de la oposición. Esto debería hacerse bajo la responsabilidad de entender cuál es tu entorno, cuál es la realidad de tu casa. Las tuberías están rotas, cuando las reparas el agua llega pocas veces, entonces ¿cómo puedes pretender tú prestar un servicio que tenga, o que donde tú dices que tienes 24 horas al día en esa casa que puede ser un restaurante o una posada? No existe porque el entorno no te lo permite. Aquí hay que ser responsable sobre el entorno económico venezolano, que tiene unas causas por haber llegado a esa realidad. O sea, aquí la economía venezolana llegó a como es hoy porque algo se hizo mal en el pasado y porque además la conflictividad política nos llevó al aislamiento económico y diplomático. Pero entonces, en este entorno que tenemos, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, por ejemplo, que venga más inversión, que haya una recuperación del sector petrolero, no para cometer los errores de cuando había bonanza, que era, bueno, la parranda, la fiesta, el subsidio, y después en las vacas flacas volvemos a los problemas. Pero también, si hay mayor inversión, si hay rescate de la producción petrolera, si hay rescate de las realidades, por ejemplo, de PDVSA y en consecuencia de los ingresos del sector público, ¿verdad?, que también haya mucha más transparencia en las formas que se manejen para que los escándalos de corrupción que hemos visto en las últimas semanas no vuelvan a ser la comidilla del día a día en la familia venezolana, porque hay unos que lo hablan por chisme, hay otros que lo hablan por asombro y hay otros que con justa razón dice, bueno, pero quizás si no se hubiesen robado ese dinero, hoy hubiese un mejor salario, ¿correcto? Claro, Entonces, y es parte de lo que la gente se pregunta. Bueno, no había para aumentar a los maestros, pero sí habían recursos para que ciertos grupos o ciertas personas y sus equipos se compraran mansiones en Europa. Entonces, bueno, ahí llegan las interrogantes, por ¿no? ¿Qué eso, pasó y cómo no se dieron cuenta, cómo no detectaron la cantidad de dinero que se estaba malversando en nuestro país? Porque además bajo las circunstancias que tenemos en la actualidad, pues también choca mucho, ¿no? Que mientras claro. algunos niños están comiendo de la basura, lamentablemente un Y grupo de en un hospital a personas, esta hora puede estar faltando, sí, digamos, algún insumo. Algunas personas estén siendo favorecidos con una vida extremadamente, digamos, de abundancia, sin ni siquiera haberlos producido de una manera honesta. Porque si tú lo claro, trabajaste y te lo ganaste, tú dices, bueno, está bien. chévere, hago con su vida y con su dinero lo que quiera. Pero por eso, en el punto donde estamos hoy, digamos, el entorno en que estamos pareciera que hubo el mayor esfuerzo, pero ese mayor esfuerzo tiene que ir recompensado y compensado con cosas para que se estabilice y se supere. Y eso pasa por asumir conductas de mayor transparencia, de mayor sensatez, de menos confrontación y de volver a los espacios de negociación que permitan que Venezuela se reinserte en los mercados financieros internacionales, que se reinserte, por ejemplo, en la legitimidad que tienes que tener no solo por procesos electorales, sino también por conducta, para que te reconozca la comunidad internacional, y en los multilaterales, por ejemplo, pudiésemos volver a tener acceso a la CAF, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, para entonces solicitar los créditos necesarios o tener acceso a los recursos que son del país, ¿no? Para entonces eso traducirlo en mejoras en la vialidad, mejoras en la educación,
mejoras en el salario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ricardo, y esto nos lleva nuevamente a ese escenario internacional. Correcto. Nos hablabas del tema del aislamiento, pero justamente pareciera que desde el año pasado para acá hay cambios importantes. Se dio con Colombia, hay un proceso con Colombia en estos momentos de reapertura comercial, hay ahora unas relaciones con Brasil, también con otros países del continente, así como con países de Europa que también cambiaron sus políticas hacia Venezuela, pues muchos países pasaron de reconocer al gobierno interino a pues ese tema pues también es otro tema diplomático de relaciones internacionales que quedó como, bueno, ya se pasó la página. Y ahora, bueno, están buscando reconstruir este tipo de relaciones diplomáticas, comerciales con Venezuela, pero es un proceso que pasa, como tú mencionas, por la negociación para algunos países y para otros ya es un proceso que nuevamente reinició. ¿Cómo puede favorecer a Venezuela este nuevo escenario de apertura con algunos países de América Latina? Mira, lo primero es que mientras tú estés en un espacio político, social, diplomático, económico, que sea abierto, transparente, digamos, que el público lo vea, ya de entrada tu conducta tiene que cambiar. Las cosas que suceden en las zonas grises y en las zonas oscuras dejan de ocurrir cuando tú comienzas las relaciones. Por ejemplo, si hay una relación Venezuela-Colombia, la lógica dice que el mercado informal se empieza a desaparecer y el mercado formal, con todo lo que eso significa, inversión, puestos de empleo, producción, impuestos, etcétera, etcétera, comienza a ser el pan nuestro de cada día. Lo mismo puede ocurrir si las relaciones de Venezuela comienzan a interconectarse y a reconstruirse con la región y con países de otros continentes. ¿Por qué? Porque, bueno, la relación con España, por ejemplo, la relación con Europa, la relación con Colombia, obliga a los actores del sector público a mantener unas conductas en el escenario diplomático, pero también el país entero tiene que empujar para que eso ocurra. Ahora estamos viendo una invitación a un encuentro de presidentes donde el tema no va a ser Venezuela, pero Venezuela va a estar presente el 30 de mayo, una convocatoria que hace Lula a los países suramericanos para ver si rescatan el UNASUR, pero ahí se pueden tocar temas de la negociación y sin duda alguna van a ocurrir. Que sin duda estarán allí sobre Entonces, la mesa porque digamos que el tema positivo. de Venezuela interesa a la región. Es positivo, sin duda alguna. Bien, vamos a esta hora a escuchar más argumentos, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Soriemi González, ella estuvo conversando con Oscar Doval, él es analista financiero y estratégico y también nos plantea su posición ante el escenario económico actual. Un gusto saludarte, Rosa Colmenares, y a quienes están en sintonía de argumentos a esta hora. El analista financiero y estratégico Oscar Doval planteó que la medida tomada por el gobierno nacional de aumentar el bono de alimentación y el bono de guerra económica fue una de las mejores medidas en el contexto económico del país. Sus motivos a continuación. El sueldo mínimo es muy bajito, está en torno a los 6, 7 dólares al cambio. ¿Qué es lo que pasa? Y porque el gobierno está privilegiando dar bonos y no dar un incremento salarial. Si al gobierno se le ocurriera dar un incremento salarial, ponte, y llevaría el salario mínimo a $50, apenas en 2 meses, ese salario se diluiría en su poder adquisitivo por la devaluación y la inflación que traería como consecuencia el dar un aumento masivo solamente al sector público. De manera que en una situación tan compleja desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno se las está pensando bien y está decantando por dar bonos más que incremento salarial. ¿Por qué bonos? Porque bonos de alguna manera no traen consigo pasivos laborales. ¿Qué significa eso? Que no traen consigo toda la carga que tienen los salarios como vacaciones, como utilidades, como bonos especiales desde el punto de vista decembrino, etc. Al evitar esa carga laboral, obviamente, pues no hay que sacar tanta liquidez, tanto dinero al mercado cada vez que se va a pagar todo eso, y eso evita que haya una inflación o una devaluación masiva. Creo que está actuando un poco responsablemente, bastante responsablemente desde el punto de vista económico, porque no dando incremento salarial está evitando que el dólar paralelo se vaya pues, muy alto y que nuevamente la inflación se desate como viviéramos hace unos años, que fue un desastre para el país. Lo malo es definitivamente, y en el largo plazo eso lo sabe todo el mundo, y por eso los trabajadores que hacen protestas y reclaman, se quejan, es que obviamente eso no impacta para nada en lo que puede ser otros beneficios que tiene el trabajador naturalmente con su salario, como son los pasivos laborales que te mencioné anteriormente. Mirando a futuro, la única manera que tiene el gobierno nacional de poder honrar un aumento salarial que sea sustentable, la única manera es que el gobierno nacional, el Estado venezolano realmente, más que el gobierno, logre aumentar sus ingresos. Y la mayoría de los ingresos venezolanos vienen de la exportación petrolera.
y la industria petrolera venezolana no se va a poder activar adecuadamente mientras no levanten las sanciones. Pues las sanciones no friegan al gobierno, friegan a la economía nacional y por lo tanto no friegan a todos los venezolanos. La única forma de aumentar los ingresos por concepto de producción y exportación petrolera es que van a entrar muchas multinacionales como Chevron, y te menciono ExxonMobil, ConocoPhillips, Reni, Epsol, Schlumberger y tantas más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los venezolanos? Generación de confianza. No sanciones, no nos ayudan en nada. Necesitamos seguridad jurídica, una ley de inversiones que definitivamente proteja al inversionista, y eso es función de la Asamblea Nacional, la que sí ejerce hoy en día, que se reúne en el Congreso. ¿Okay? Y la tercera cosa es transparencia. ¿Qué no me preocupa en lo personal? Los tiempos políticos. Los tiempos políticos suelen ser, mi querida amiga, muy lentos. Los tiempos políticos, los acuerdos, desacuerdos, encuentros, desencuentros son muy lentos. Y mientras tanto, la gente, los venezolanos, estamos haciendo aguas desde el punto de vista económico. Porque el sentir de los venezolanos, del 80% de los venezolanos, es que no queremos las sanciones. Porque tenemos clarísimo que nos están afectando a los políticos, ni de un lado ni del otro, nos están afectando a nosotros. Entonces llegó el momento de organizarnos todos nosotros, me pregunto, para justamente ejercer presión sobre aquellos que nos sancionan. El analista financiero Óscar Doval aseguró que es importante que continúen todas las iniciativas que promueven el diálogo y que a su vez piden el levantamiento de todas las sanciones para que pueda mejorar la economía de nuestro país. Con esto regresamos con más de argumentos. Gracias, Oriemi González. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso vamos a estar comentando las declaraciones, la visión de Óscar Doval, analista financiero, con nuestro invitado en piso de esta tarde, Ricardo Cusano. Pues él hablaba del tema de las sanciones que sin duda pues afectan o terminan afectando a la población venezolana y no cumplen pues esas expectativas de cambio de gobierno o de presionar a sus gobernantes, sino que afectan a los más vulnerables. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más argumentos.